En nuestra última sesión mostramos que esta ecuación, en términos de las coordenadas x barra, que están definidas como x coseno de phi barra más y por el seno de phi barra, y y barra igual a x menos x seno de phi barra más y coseno de phi barra. Esta ecuación que está acá se puede escribir como la raíz cuadrada de x barra elevado al cuadrado por y barra elevado al cuadrado más la excentricidad por x barra igual a 1 sobre c. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es despejar este término, elevar al cuadrado, y entonces voy a tener lo siguiente, que x barra elevado al cuadrado más y barra elevado al cuadrado es igual a 1 sobre c menos c por x barra elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre c cuadrada menos 2 veces e sobre c por x barra más e cuadrada x barra elevado al cuadrado. Voy a reescribir esta ecuación de la siguiente manera, como x barra elevado al cuadrado por 1 menos e cuadrada. Entonces he tomado en cuenta estos dos términos, más 2 veces e sobre c, que multiplica a x barra, y he tomado en cuenta este término, más y barra elevado al cuadrado igual a 1 sobre c cuadrado. A continuación, lo que voy a hacer es dividir toda esta ecuación por este factor, y entonces yo voy a obtener lo siguiente, x barra elevado al cuadrado más 2e sobre c, que multiplica a 1 menos c cuadrada x barra, más y barra elevado al cuadrado sobre 1 menos e cuadrada igual a 1 sobre 1 menos e elevado al cuadrado c cuadrado. A continuación voy a completar el cuadrado de x barra, y entonces esta ecuación la puedo reescribir como x barra más e sobre c, que multiplica a 1 menos c elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y debo restar aquí el término e cuadrada sobre c cuadrada por 1 menos e elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado, más y barra elevado al cuadrado sobre 1 menos e elevado al cuadrado igual a 1 sobre c cuadrada por 1 menos c cuadrado. A continuación este término lo voy a pasar de este lado, y va a pasar con signo en positivo, y entonces voy a tener aquí e cuadrada sobre c cuadrada por 1 menos c cuadrada, todo esto elevado al cuadrado. Y entonces ya puedo borrar aquí este término. Y esto es igual a 1 sobre c cuadrada por 1 menos c elevado al cuadrado, saco como factor común, y voy a tener 1 más e cuadrada sobre 1 menos c elevado al cuadrado. Y este término que está acá es 1 menos e cuadrada más c cuadrada sobre 1 menos c elevado al cuadrado. De tal manera que este término se reduce a 1 sobre c cuadrada por 1 menos e cuadrada, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, esto significa que esta ecuación, en términos de las coordenadas x barra y y barra, hemos sido capaces de poderla reescribir de la siguiente manera, como x barra más e sobre c, que multiplica a 1 menos c elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más y barra elevado al cuadrado sobre 1 menos c elevado al cuadrado igual a
1 sobre c cuadrada por 1 menos e cuadrada y esto elevado al cuadrado. A continuación voy a multiplicar por este factor a toda la ecuación. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Voy a tener c cuadrada por 1 menos e cuadrada, todo esto elevado al cuadrado, que multiplica a x barra más e sobre c por 1 menos e cuadrada, todo esto elevado al cuadrado, más y barra elevado al cuadrado. Uno de estos términos se va a cancelar y entonces aquí voy a tener c cuadrada por 1 menos c elevado al cuadrado igual a 1. Bueno, y además esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera. Ahora sí, voy a suponer lo siguiente. Si e es menor que 1, eso significa entonces que 1 menos e elevado al cuadrado es mayor que 0. Entonces ese término es mayor que 0. Y este está elevado al cuadrado y entonces ese es mayor que 0. Entonces esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera. Como x barra más e sobre c por 1 menos c elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado sobre 1 sobre c que multiplica a 1 menos e cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más y barra elevado al cuadrado que multiplica a 1 sobre c por la raíz de 1 menos e elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, igual a 1. Ahora bien, si yo defino a como 1 sobre c, que multiplica a 1 menos c elevado al cuadrado, entonces esta ecuación que está acá, yo la puedo recibir de la siguiente manera, como x barra más e por a sobre a elevado al cuadrado más y barra elevado al cuadrado sobre a cuadrada por 1 menos e elevado al cuadrado. Y esto igual a 1. Bueno, ya esta ecuación en esta forma ya es transparente para nosotros. Es decir, lo que representa sería una elipse con centro en coordenada x menos ea, x barra en coordenada e por a y coordenada y barra igual a 0. Con semieje, ahorita voy a hacer ver qué es semieje mayor a, que va desde el vértice, uno de los vértices al centro, esto sería, y semieje menor a por la raíz de 1 menos c cuadrada. Este es el semieje menor porque e es menor que 1. Y 1 menos c cuadrada es menor que 1. Por lo tanto, a cuadrada por 1 menos c cuadrada es menor que a cuadrada. Por lo tanto, el semieje mayor es a y semieje menor es a raíz de 1 menos c elevado al cuadrado. Además, ya en esta forma, uno puede mostrar que uno de los focos es el origen de coordenadas y puede uno calcular los vértices explícitamente. Ahora, observen ustedes que esta ecuación está dada en términos de las coordenadas x barra y y barra. Y el sistema de coordenadas x barra y y barra se obtiene del sistema x y y realizando una rotación por el ángulo phi barra tal como se muestra aquí en esta figura. Bueno, entonces este sería nuestro inciso C y corresponde a una elipse. Nuestro último caso
es cuando, que sería el inciso D, es cuando la excentricidad es mayor que 1. Y eso significa entonces que e elevado al cuadrado menos 1 ahora este es positivo. Y entonces yo puedo reescribir ahora esta ecuación de la siguiente manera. Aquí multiplico por un menos acá y acá. Y entonces lo que voy a tener aquí es un menos. Y aquí voy a tener e cuadrada menos 1. En este término no se ve afectado porque está elevado al cuadrado. Y en realidad tendría que hacer el cálculo desde acá. Sacar un signo menos. Y entonces aquí va a venir un signo menos. Y aquí lo que voy a tener sería e cuadrada menos 1. Bueno, ya en esta forma, si ahora yo defino b de esta manera, pues entonces aquí yo tendría, b igual a 1 entre c por e cuadrada menos 1. Entonces lo que voy a obtener aquí va a ser igual a menos e por b sobre b elevado al cuadrado. Y aquí lo que voy a obtener sería b cuadrada que multiplica a e cuadrada menos 1. Y aquí tengo que cambiar con un signo menos. Entonces lo que yo ahora tendría sería una hipérbola con centro en x barra igual a e por b, coma 0 en el sistema coordenado x barra y barra. Entonces en el sistema de coordenadas x, y, pues tendría una hipérbola rotada con su eje de simetría rotado por un ángulo phi barra respecto del eje x positivo. Bueno, con esto concluimos nuestro paréntesis de las secciones cónicas y en nuestra siguiente sesión regresaremos a la ecuación de la trayectoria de nuestra partícula de masa reducida m sujeta al campo de fuerza central dada por la ley de gravitación universal de Newton.